Bueno, tenemos novedades muy jugosas en el mundo de Android y es que Google ha presentado Android XR o Android XR, que es el sistema operativo que van a utilizar las nuevas gafas de realidad extendida. Estas gafas las va a sacar en colaboración con Samsung, que es quien las está creando y que actualmente han decidido llamar el proyecto Muhan, del que todavía no se sabe demasiado, pero ya tenemos algunas imágenes que muestran cómo serán. Seguro que si no has estado debajo de una piedra durante los últimos meses, habrás visto el auge que han tenido las gafas de realidad extendida de Apple, con sus defensores y sus detractores como cualquier otra tecnología, pero está claro que ha sido un paso adelante y que Google se tenía que poner al nivel. Pero no solo eso, sino que también han publicado la preview de desarrollo y hoy en este vídeo vamos a trastear un poco con ella, vamos a ver cómo funciona, cómo podemos empezar a hacer nuestros primeros proyectos. Ten en mente que como preview esto puede cambiar mucho y que tampoco he tenido muchísimo tiempo a profundizar en ello, pero vamos a descubrirlo juntos. Así que si esta novedad te apasiona tanto como a mí y quieres ver los primeros pasos, quédate porque empezamos. Aquí podemos ver la página de desarrolladores de Android XR. La ventaja que tiene Android XR es que podemos empezar con las herramientas con las que ya somos familiares. El Software Development Kit ya se puede utilizar para desarrollo y te permite elegir entre distintas tecnologías. Nosotros nos vamos a centrar en esta primera, que es Android Jetpack XR, porque todo lo que conocemos de desarrollo Android lo vamos a poder aplicar a las gafas de Google. O bueno, en este caso, gafas de Samsung. Nos comentan aquí que podemos construir una nueva aplicación desde cero o adaptar una aplicación que esté preparada para pantallas grandes para XR añadiendo Spatial Components. Una primera impresión que he tenido de lo que he visto aquí, que lo diferencia un poco de lo que hemos visto en Apple, es que en Apple simplemente habiendo hecho la aplicación con Swift UI ya prácticamente funcionaba con las gafas de Apple. En este caso, parece que tenemos que hacer algunos cambios con lo que ellos denominan los Spatial Components, que es una serie de composables que nos dan la funcionalidad de proveer elementos espaciales, elementos que se posicionan en el espacio y que podemos trabajar con ellos. Seguimos bajando, vemos aquí un pequeño ejemplo de la aplicación de JetNews que se ha preparado para trabajar con Android XR. Luego lo iremos viendo, pero puede ser, fijaos, que esta sea la aplicación sin adaptar, porque está como una aplicación normal trabajada para distintos tamaños de pantalla, y en este caso la vemos con separación de elementos, donde el menú está aquí, tenemos una de las pantallas en un lado y tenemos la otra en el otro, como los distintos elementos de nuestra aplicación separados de una forma más visual. Luego también nos cuenta que podemos construir una nueva aplicación o portar una de Unity, de OpenXR o de WebXR. En este caso no vamos a entrar porque este canal es de desarrollo Android principalmente y por tanto estos contenidos no los tocamos, tampoco yo tengo muchos conocimientos, pero que sepas que si conoces Unity y tienes aplicaciones ya desarrolladas, se pueden portar a XR. Aquí nos dice que la mayoría de las aplicaciones son compatibles con Android XR sin esfuerzo adicional. Podemos usar Jetpack Compose para XR, Android Studio, el emulador. Así que bueno, vamos a probar. Vale, esto es lo que comentábamos antes. Fijaos, podemos utilizar una aplicación móvil con XR sin necesidad de modificar nada. Podemos utilizar las que estén adaptadas a tamaños de pantalla grande. Y esto es importante porque ahora cada vez más va a ser muy relevante que nuestras aplicaciones estén preparadas para tamaños de pantalla grande. Lo hemos visto en muchas situaciones. Para soportar tablets, por supuesto, pero también tenemos hoy en día Chrome OS, tenemos los Foldable Devices, es decir, que más que nunca es muy relevante que aprendamos a adaptar nuestras aplicaciones y seguramente para 2025 traeré contenido sobre ello. Dicho esto, fijaos que además de tener aplicaciones compatibles, podemos hacer apps de XR que estén diferenciadas, teniendo distintos paneles que nos permiten moverse de forma independiente y trabajar con ellos de una forma más dinámica dentro de las gafas. Entonces, para trabajar, nosotros principalmente nos vamos a centrar en esto. Vamos a trabajar con Android Studio y con Jetpack Compose para XR. Esto es lo que estaremos viendo un poco hoy. Luego también tenemos AR Core, que nos servirá para interactuar con el mundo exterior, Scene Core, bloques para añadir contenido inmersivo a nuestras aplicaciones, Material Design para XR, una versión específica de Material Design que nos da ciertos detalles relacionados con XR y finalmente herramientas 3D. Entonces, queremos desarrollar con XR, así que vamos a darle aquí Develop for XR y tenemos la overview. Nos comentan aquí un poco de las herramientas que vamos a usar, en nuestro caso Jetpack XR SDK, así que vamos a darle aquí y nos cuentan un poco lo que ya sabemos. Trabajamos con Kotlin, con Compose. Parece que también tiene soporte para Java y Vistas, aunque de eso no trataremos hoy. Y bueno, pues tenemos las distintas herramientas, Jetpack Compose para XR, Material Design para XR. No vamos a entrar mucho en esto porque lo veremos ahora un poco en directo.
Y lo que sí que vamos a hacer es abrir Android Studio. En este caso, para trabajar con Android Studio necesitamos la última versión de Mercat, que es la versión de preview, la Canary, y ahí técnicamente deberíamos poder descargarnos el emulador de AR. Así que vamos a ello. Si te fijas, yo aquí ya tengo instalada la última versión de Mercat, vamos a abrirla. Y bueno, para este ejemplo lo que he hecho es abrir una aplicación que tengo para una formación que doy para empresas de Coding Multiplatform, que es básicamente un listado de notas, que podemos ver que tiene un listado inicial y luego podemos navegar al detalle. Y bueno, tenemos aquí la opción de clonar, que los vemos por aquí abajo, de eliminar elementos. Bueno, es una aplicación de notas bastante simple, pero que nos permite probar un poco todo y en el caso de esta formación, pues explicar todo sobre Coding Multiplatform. Esta no funciona solo en Android, sino que funciona también para web, para escritorio, para iOS. En cualquier caso, aquí nos vamos a centrar en la parte de Android. ¿Por qué he elegido esta? Porque ya la tengo relativamente adaptada a tamaños grandes de pantalla y podremos ver las cosas un poco mejor. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo instalar el nuevo emulador. Así que nos vamos aquí a Device Manager, a Create Virtual Device, y aquí abajo nos aparece la opción de XR. Así que vamos a instalar el XR Device, que si vemos está en API 34. ¿Vale? Aquí mantenemos todo por defecto, le damos a finalizar y descargamos la imagen. Aceptamos y ya se está descargando. Una vez se ha instalado, ya tenemos aquí nuestro emulador, así que vamos a probar a ejecutar la aplicación con este. Seleccionamos XR Device y relanzamos. Y vamos a ver qué pasa. Si te fijas, una de las cosas diferenciales es que el emulador se muestra fuera. Quizá no tiene ya tanto sentido tenerlo dentro del propio Android Studio, ya que el tamaño no acompaña, ¿no? Para poder compartirlo en la misma pantalla. Aquí lo tenemos arrancando y ya podemos ver nuestra aplicación ejecutándose dentro del entorno inmersivo. Si vamos pasando el ratón por encima, vemos que se marcan como seleccionados los elementos. Aquí podemos minimizar la aplicación y bueno, la aplicación funciona como cabría esperar y podemos trabajar con ella sin ningún problema. Fíjate que cuando me pongo en los bordes, esto obviamente ahora lo estoy haciendo con el ratón, pero la idea será que se haga con los ojos, nos aparecen aquí como distintos controles. El primero de ellos, si veis esto, nos permite ampliar la aplicación o hacerla más pequeña, incluso cambiarle el aspect ratio y ahora aparecerá algo más como un móvil. Y la segunda es que nos permite posicionarlo donde nosotros queramos dentro del espacio inmersivo. Podemos moverlo para un lado, para otro y colocarlo donde queramos ante nuestros ojos. El emulador tiene distintos inputs. Fijaos que aquí estamos utilizando teclado y ratón para interactuar, pero tenemos aquí este otro que lo que nos permite es movernos dentro del espacio, como si estuviéramos andando hacia derecha y hacia izquierda. Este nos permite acercarnos y alejarnos. Sería el equivalente a andar hacia adelante y hacia atrás. Y este en principio debería permitirnos rotar. Fijaos, puedo dar una vuelta de 360 grados en este entorno que entiendo que podrá ser modificado de alguna forma. Y luego tenemos este botón de aquí que nos permite volver a la posición inicial. Y este otro botón, que no sé muy bien para qué se usa. Sí, vale, creo que lo que hace es quitar el fondo, sacarnos del espacio inmersivo. Este que es como un desierto. Lo podemos modificar con estos botones. En cuanto a ajustes, poco más. No veo mucha configuración dentro del propio dispositivo. A lo mejor hay alguna forma de acceder que de momento no conozco. Pero es todo lo que tenemos. Pero bueno, a lo que vamos. Tenemos ya nuestra aplicación ejecutándose sin necesidad de cambiar ni una sola línea de código. Gracias a que está hecha en Jetpack Compose, el foco ya funciona automáticamente. Por aquí iríamos moviendo los ojos y nos iría señalando cuál es el punto que está activo en ese momento. E incluso podemos hacer clic sobre los elementos y ver cómo se transforman, cambiar el tamaño de la aplicación y que se adapte automáticamente. Es decir, que todo eso lo tenemos disponible de gratis. Y podemos posicionar nuestras pantallas donde queramos y entiendo que tener tantas como queramos. Mirad, aquí si vamos a la home tenemos como una pantalla de inicio donde tenemos las distintas opciones. Y aquí tenemos algunos elementos a los que ya estamos acostumbrados. Esto nos lleva a nuestra home, cierra esta pantalla y vemos lo que hay detrás. Esto nos muestra las aplicaciones que tenemos abiertas y las podemos cerrar desde aquí. Y luego, bueno, pues eso, si queremos notificaciones o no, las settings rápidas para modificar temas habituales.
Si queremos tema claro, oscuro, el brillo, todas estas cosas. Y luego aquí tenemos los ajustes, que de momento, si os fijáis, es una pantalla bastante básica, donde tenemos, bueno, pues las aplicaciones que tenemos, los dispositivos conectados, notificaciones, batería, el display, que nos permite modificar algunas cosas, el wallpaper, que aquí entiendo que nos dejaría cambiar los fondos. No sé si vamos a tener más para elegir. De momento parece que no. Y bueno, ya temas de accesibilidad, etc. De momento ya veis que estas settings no tienen nada muy especial en comparación con las settings de un teléfono. Puedo entender que esto irá cambiando en el futuro. Vale, esto está muy bien, pero ¿cómo empezamos a desarrollar con el sistema espacial? Es decir, esto que hemos visto que nos permite adaptar nuestra aplicación a elementos más preparados para el mundo XR. Como decimos, esto es opcional, ya has visto que la aplicación funciona sin hacer nada, pero podemos mejorar la experiencia si aprovechamos las funcionalidades de XR. Para eso tenemos que utilizar la librería de Jetpack Compose XR. Para ello, fíjate que cuando creamos un nuevo proyecto en Android Studio Meerkat tenemos aquí la opción de XR, así que la vamos a seleccionar y vamos a llamarlo, por ejemplo, XR Test y finalizamos. Vale, aquí tenemos un proyecto con algunos puntos nuevos que no nos suenan de nada, así que lo que vamos a hacer es primero ejecutarlo, ver qué pinta tiene y a partir de ahí vamos infiriendo para qué sirve cada una de estas cosas. Una vez que ha terminado todo de compilar y de indexar, vamos a ejecutarlo con el XR Device. Aquí nos está dando un warning de que el min SDK es el API 35 y el del dispositivo es API 34. Debe ser que el objetivo es que estas aplicaciones de XR solo funcionen con la API 35 en adelante, pero el SDK, el dispositivo, todavía no está adaptado a ello. Vamos a probar a ejecutarlo. No se ejecuta con esta configuración, así que vamos a tocar el build.gradle. Nos vamos al proyecto, al build.gradle y le vamos a poner que el min SDK sea 34. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí, ya tenemos nuestra aplicación aquí. La primera diferencia que veo con la anterior es estas flechitas de aquí, que parece que nos permite cambiar entre dos formatos de aplicación, una como más compacta y otra más abierta. Y el resto pues es muy parecido a lo que teníamos antes. Esto nos permite colocarlo en cualquier sitio, hacerlo más grande o más pequeño y adaptarlo al tamaño que necesitemos. Bueno, como veis, la aplicación en sí no tiene gran cosa. Lo que vamos a ver es un poco el código y qué lo diferencia del código al que estamos habituados en Jetpack Compose. Por aquí, si nos fijamos en el build.gradle principal, no vemos absolutamente nada diferente. Y aquí, en el otro build.gradle, el de la aplicación, tampoco hay gran cosa. Lo único que distingo aquí un poco diferente es este Android X Sync Core, que entiendo que es el que nos da acceso a las APIs extra. En cualquier caso, vamos a echarle un vistazo al TOML. Aquí vemos concretamente la de Sync Core, que es la 100 alfa 01, y es la que nos tiene que estar dando la funcionalidad de escenas. En cualquier caso, vemos aquí también algo interesante, que la librería de Android X Compose está utilizando Android XR Compose. Y luego tenemos el runtime que utiliza Android X XR Runtime. Así que sí que tenemos las tres dependencias que son específicas de XR. Volviendo a la referencia de Android, vamos a leer un poco de qué va esto de Jetpack Compose XR y aquí vemos que nos dice que con Jetpack Compose para XR puedes utilizar conceptos familiares como filas y columnas para crear interfaces espaciales en XR, ya sea que estés portando de una aplicación existente en 2D o creando una desde el principio. Y que esta librería proporciona un tipo de composable, los composables subspace, supongo que será algo como subespaciales, como spatial panels y orbiters, que te permiten posicionar las vistas basadas en compose en un layout espacial. Fijaos que aquí tenemos el spatial panel y aquí el orbiter, que son como estos paneles que se enganchan al panel principal. Si vamos aquí en cómo desarrollar UI con Jetpack Compose para XR, nos cuenta un poco más cómo funciona todo esto, con los subespacios y los componentes espacializados o algo así. Y nos indica que cuando desarrollamos una aplicación para Android XR necesitas añadir un subespacio a tu aplicación o layout. Y un subespacio es una partición del espacio de 3D donde tu aplicación puede posicionar contenido en 3D, layouts en 3D y añadir profundidad a algo que de otra forma sería contenido en 2D. Un subespacio es renderizado solo cuando la espacialización está activa y que esto será ignorado en los dispositivos o en las situaciones en las que no se necesite utilizar.
Hay dos formas de crear un subespacio, con la función setSubspaceContent a nivel de activity o con el composable subspace, que puede ser posicionado en cualquier parte en la jerarquía. Luego hemos dicho, que tenemos los subspace composables que solo pueden ser renderizados en un subespacio y que deben estar incluidos en subspace o setSubspaceContent. Y finalmente un subspace modifier te permite añadir atributos como la profundidad, el desplazamiento y el posicionamiento a tus composables de subspace. Aquí nos da un poco más detalle, nos dice cómo crear un spatial panel, que es un subespacio que nos permite mostrar contenido de la aplicación, por ejemplo para mostrar video playback, imágenes estáticas o cualquier otro contenido en un panel espacial, y que puedes utilizar el Subspace Modifier para cambiar el tamaño. Entonces tenemos el bloque Subspace con su Spatial Panel y que utiliza un Subspace Modifier donde le decimos el ancho, el alto, si se puede mover y si se puede cambiar el tamaño. Y dentro del Spatial Panel añadiríamos el contenido que sea, en este caso ya es contenido 2D. Y luego podemos crear un orbiter que está diseñado para ser enganchado a cualquier panel espacial y que contiene navegación, interacción contextual, etc. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos el contenido principal y el orbiter. El orbiter le decimos dónde queremos que se posicione, en este caso en el bottom, la alineación que se centre horizontalmente y luego dentro tendríamos la superficie del orbiter, que en este caso pues es toda esta superficie de aquí. También podemos añadir múltiples paneles a un Spatial Layout. Tenemos Spatial Row, Spatial Column, Spatial Box, todos los que conocemos, incluso los Spaces, pero con Spatial. Y lo que nos permiten es añadir contenido dentro de ellos y se usarían igual que los Rows y los Columns. Esto no tiene mucho misterio. Y luego nos permite posicionar elementos 3D dentro de tu layout. Y esto haría que en las gafas, porque obviamente en el ordenador no vamos a ver mucho, pues verlo en 3D. Finalmente tenemos otros componentes como el Spatial Dialog, Spatial Pop-up, Spatial Elevation para añadir elevación, etc. Vamos a centrarnos en este caso en lo principal, vamos a ver lo que está implementado y luego intentamos implementar nosotros alguna cosa. Entonces, si nos vamos a Main Activity, vemos aquí el set content habitual con el tema, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Tenemos aquí una sesión, que esto es un elemento nuevo de Android XR. En entornos no XR devolverá null. Y esta sesión lo que provee es la interfaz primaria para la funcionalidad de Synccore en la aplicación. Cada activity espacializada debe crear y mantener una instancia de la sesión. Una vez creada, la aplicación puede usar las interfaces de sesión para crear entidades espacializadas, como paneles de widgets, modelos geométricos, el entorno de fondo y anclarse el contenido al mundo real. Básicamente permite mantener todo el posicionamiento de los elementos. Luego también tenemos este Local Spatial Capabilities, es decir, si tenemos capacidades de posicionamiento espacial, esto nos provee información relacionada con las capacidades espaciales de la aplicación. Si está activo el contenido 3D, si está activo el entorno de aplicación, el control de pass-through y el audio espacial si está activo. Bueno, aquí hay muchas cosas que de momento todavía no sé para qué sirven bien, pero entiendo que esta parte es para saber si puede aplicar todo el tema de contenido espacial. Si lo puede aplicar, entraría en este bloque de subespacio y cargaría el contenido espacial. Fijaos que esto realmente lo está controlando este botón de aquí. Vamos a ver nuestra aplicación, que era esta. La voy a volver a ejecutar. Bueno, ya la tenemos aquí. Seguramente se me volverá a recargar. Vale. Fijaos que en esta situación entiendo que está pasando por este bloque, por el 2D Content, porque no hay el orbiter que luego vemos ni nada por el estilo, sino que está cargando esto con un icono en la esquina superior derecha y cuando le damos a esto ya carga el contenido espacial, que tenemos el orbiter este aquí arriba a la derecha que está mostrando el icono y el Spatial Panel, que es este de aquí, el panel completo. El Spatial Panel le está diciendo en el Subspace Modifier que tenga un ancho de 1280, un alto de 800 y que se pueda cambiar el tamaño y que se pueda mover. Si vamos a la definición del Spatial Panel vemos que no tiene gran cosa. El Subspace Modifier, un nombre y la forma. En principio lo único que nos interesa es el Subspace Modifier. Y luego dentro genera un surface con el contenido principal. El contenido principal no es más que un texto que estamos viendo aquí en la esquina superior izquierda. Luego tenemos un orbiter que lo está poniendo en la posición top end y que tiene forma redondeada y dentro tiene el Home Space Mode Icon Button, que es un
Fill Tone al Icon Button con el icono de cambiar el modo de espacio. Esto, si queremos, podríamos cambiarlo de sitio. Imaginamos que queremos ponerlo en el centro, en la parte inferior, podemos ponerle en el Orbit Edge Bottom y en el Alignment Center Horizontally. Lo relanzamos. Bueno, se ha cambiado solo, fíjate, no hace falta ni relanzarlo. Parece que también aquí funciona el Hot Reload de Jetpack Compose, así que podemos ir trabajando sin necesidad de estar reejecutando todo el tiempo. Fíjate aquí en este Spatial Panel, lo vamos a cambiar. En vez de tener aquí este Spatial Panel, podríamos plantearnos tener un Spatial Column que dentro tenga una serie de Spatial Rows y que cada row tenga un Spatial Panel. Vamos a ponerle Subspace Modifier con un ancho de 250 dp y un alto de 200 dp. Y dentro aquí añadimos un texto que sea Hello World. Seguramente si no añadimos un Surface veremos aquí cosas raras, pero vamos a verlo. Nada, esto hay que volver a ejecutarlo y lo estamos viendo aquí en transparente. Como decíamos, necesitamos añadir un Surface porque si no, no se ven bien dónde están los elementos, los bordes, etc. Entonces, añadimos aquí un Surface. Y ahora sí, por lo menos vemos los límites y podríamos centrar el texto. Podríamos añadir aquí un box que ocupe todo el espacio, modifier.fillMaxSize y añadir el box dentro. Y aquí le decimos que el content alignment sea alignment.center, por ejemplo. Vamos a ordenar esto un poco. Y aquí ya lo tendríamos centrado. Y podríamos añadir tantos de estos como necesitáramos. Voy a extraer esto a una función que le voy a llamar Spatial Content y podría tener tantas de estas como quisiéramos y por supuesto tantos elementos por fila como necesitemos. Voy a poner un par en cada uno. En este caso parece que no reactualiza, así que vamos a reejecutar. Si cambiamos al modo espacial, pues bueno, aquí tenemos nuestro layout. Fíjate que si activamos Resizable y Movable, lo podemos quizá hacer con cada uno de ellos. Esto nos va a permitir mover cada uno de forma independiente. Podemos estirarlos, podemos reposicionarlos y nuestra aplicación puede tener tantos paneles de estos como necesitemos y colocarlos dentro del espacio como nos hagan falta. Para esto es para lo que intuyo que se necesita ese estado para saber dónde están cada uno de los elementos posicionados dentro de nuestra pantalla. Obviamente, en términos generales es una exageración tener tantos paneles para una aplicación, pero técnicamente es posible adaptar esto y colocar cada uno de los paneles de nuestra aplicación donde necesitemos. Bueno, pues con esto ya nos llevamos una primera muy buena impresión de cómo funciona todo esto de Android XR, cuáles son las funcionalidades que nos provee, cómo podemos ir adaptando la UI a nuestras necesidades, cómo podemos crear aplicaciones espaciales desde cero y toda la flexibilidad que esto nos puede dar con cada uno de los paneles que luego podemos ir posicionando donde necesitemos en la pantalla. Finalmente, cada uno de estos paneles podrá tener sus órbitas con las que nos permita trabajar de forma independiente entre cada uno de esos paneles, pero siempre conectados a una misma aplicación. La verdad que es súper interesante que Google por fin se posicione en este tema, que se haya unido con Samsung para sacar estas nuevas gafas de realidad extendida y sin duda es una tecnología a tener muy en cuenta para 2025. Déjame en los comentarios qué te parece todo esto y qué otro tipo de tutoriales te gustaría ver al respecto, porque a lo largo de 2025 hablaré más sobre todo esto.